Estamos comprando instrumentos, aunque no tenemos todavía músicos, pero sé que Él lo dijo y Él va a añadir. Estamos activando la fe, porque si tú no activas la fe, de nada sirve que alguien venga y te dé una palabra y tú no hagas nada. Estamos activando la fe, porque si tú no activas la fe, de nada sirve que alguien venga y te dé una palabra y tú no hagas nada. Nosotros nos movemos a lo que nos dice el profeta, ¿sí? Así que cierra tus ojos en esta tarde. Oro por ti y orar para que esta palabra dé tu corazón en esta mañana. Yo quiero orar para que la fe se active en esta mañana. Yo quiero orar para que tú seas esa persona que Dios use a través de tus manos para orar por el enfermo. Yo quiero orar para que tú seas a través de tus manos para orar por el enfermo. Yo quiero orar para que tú seas esa persona que cuando suelte una palabra, la palabra de Dios comience a producir. Yo quiero orar para que te muevas en fe creyendo que tú puedes sanar a través de Jesús, que tú puedes poner las manos sobre el que tiene cáncer y esa persona sane. Te puedes sobre Jesús, que tú puedes poner las manos sobre el que tiene cáncer y esa persona sane. Te puedes soltar la palabra sobre aquella persona que tiene SIDA y el SIDA desaparezca. Que tú puedes orar por esa persona que tiene ataduras para desatar esas ligaduras, porque la palabra de Dios así lo dice. Estas señales los que creen en mi nombre echarán fuera. Dar la palabra sobre aquella persona que tiene SIDA y el SIDA desaparezca. Que tú puedes orar por esa persona que tiene ataduras para desatar esas ligaduras, porque la palabra de Dios así lo dice. Estas señales los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Iglesia, es tiempo de activarla, es tiempo de comenzar a hacer cosas, es tiempo de moverse en fe, ya no es tiempo de permanecer sentados dormidos. Tenemos que tener una iglesia que se levante en fe, que se levante creyendo en Jesús, que se levante en el poder que hay en la cruz, que se levante en ese poder que Jesús le ha otorgado a la iglesia para que el reino siga avanzando. Aleluya. Padre, yo oro, Señor. Yo oro, papá, para que tú actives la fe de cada uno de los que estamos aquí. Para que tú actives la fe de cada uno de los que estamos aquí. Yo oro, Dios, para que tú actives la fe de cada uno de los que estamos aquí. Yo oro, Dios, para que tú unjas las manos de cada uno de los que estamos aquí. Yo oro, Señor, para que un aceite fresco descienda del cielo. Para que un aceite fresco descienda del cielo. Yo oro para que una unción especial caiga sobre Casa de Oración. Que todos seamos usados por ti, Señor. Que todos seamos partícipes de tu poder, Dios. Que todos seamos llenos del poder de Dios. Que lo que pasó en el Pentecostés sea de esta casa. Que el soplo del Espíritu hiciera este lugar. Y seamos llenos todo el Espíritu Santo. Aleluya. Que seas tú esa persona que lleve salvación a tu casa. Que seas tú la persona que lleve esa fe a tu familia. En el nombre de Jesús. Y por el poder del Espíritu Santo yo lo creo. Yo no creo que una generación de jóvenes dispuestas a ir a las calles a predicar la palabra. Una generación de jóvenes dispuestas a ir por jóvenes que están en adicciones, por jóvenes que están perdidos en drogas, que están perdidos en vicios, por jóvenes que son huérfanos, que viven solos, que no tienen familia. Jóvenes activando su fe, jóvenes activando su fe en esta mañana, jóvenes activando su fe en esta mañana. Iglesia, es tiempo de activar el poder de Dios, es tiempo de activar la fe, es tiempo de poseer las cosas mediante la fe en Cristo Jesús. Yo oro en esta mañana. Espíritu Santo, activa la fe de tu pueblo. Espíritu Santo,
Que haya unción fresca descendiendo del cielo en esta mañana. Aleluya, aleluya, aleluya. Él lo dijo, yo le creo. Él lo dijo, yo le creo. Él lo dijo, traeré aceite a la casa. Él dijo, traeré aceite, depositaré aceite. Él lo dijo, traeré una unción fresca para casa de oración. Y yo le creo. Aleluya. Lleva esa unción, lleva esa presencia. Llévala, 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 llévala. Tú eres parte de casa de oración. Tú eres parte de casa de oración. Lleva esa unción que está desatando en este lugar. Lleva esa unción fresca a todo lugar, a donde vayas. Lleva esa unción, activa la fe, muévete en fe, porque cosas vas a obtener mediante la fe. Aleluya, aleluya, aleluya. Te adoramos, oh Dios. Te adoramos, oh Dios. Te va Dios a sorprender. Te va Dios a sorprender de lo que Dios va a hacer en ti. Te va a dar cuenta que se ha llegado el tiempo del mover del Espíritu Santo. Se ha dado cuenta que se ha llegado el tiempo del mover del Espíritu Santo. Se ha llegado el tiempo del mover del Espíritu Santo. Las aguas del río de Dios se están moviendo en casa de oración. Las aguas de bendición se están moviendo en casa de oración. Tal vez hoy no tengas un trabajo, pero solamente es cuestión que actives fe. Solamente es cuestión de que declares un buen trabajo, un buen empleo, y Dios te lo va a dar. Gloria a Dios, gloria a Dios. Esa fe se activa en esta mañana. Aleluya, 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 aleluya. Poderoso, poderoso, poderoso eres Dios. Maravilloso eres Dios, poderoso. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Activamos la fe en Cristo Jesús. Activamos la fe en Cristo Jesús para poseer todo lo que necesitemos. Todo lo que necesitemos. Para llevar a casa todo lo que ocupemos. Activamos esa fe en esta mañana. Activamos esa fe en Cristo. Activamos esa fe en Cristo. Eres una hija, eres un hijo de Dios. Y la palabra de Dios dice que todo lo podemos en Cristo. Activa esa palabra en ti. Activa esa palabra en ti. Y comienza a ver lo que Dios puede en ti. Y comienza a ver lo que Dios puede hacer. Cuando la tentación venga, cuando el problema venga, dile: sal de este lugar. Mi vida le pertenece a Cristo y todo lo puedo en Cristo. Yo declaro esa libertad. Yo declaro ese poder en mí para deshacer toda fortaleza del enemigo que se quiera levantar en mi vida, en mi casa, en el nombre de Jesús. Aleluya. Toma lugar en mi vida, en mi casa, en el nombre de Jesús. Aleluya. Toma lugar y permíteme predicarte. Permíteme predicar. Mira, Jesús hacía algo. Jesús, y permíteme predicarte. Permíteme predicar. Mira, Jesús hacía algo. Jesús predicaba, enseñaba y hacía milagros. Y ese es el mejor ejemplo que yo puedo tener de Jesús. Como tema es activando la fe. ¿Sabes? Como tema es activando la fe. Es necesario que la fe sea activada. Es necesario que es necesario que la iglesia refleje lo que dice la palabra, que somos hijos, que refleje el reino de Dios. Porque decimos que hay un reino, pero vivimos más pobres que el vecino que no es cristiano. Porque decimos que hay un reino y que le servimos a un rey, pero vivimos con ataduras, con escasez, con miseria, con enfermedad. Entonces es necesario activar la fe. La fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Aunque tú seas cristiano y digas: yo voy a la iglesia, si no hay fe, a Dios no le agradas. Ojo, tú puedes ser cristiano
cristiano y venir a la iglesia, pero si no hay fe, a Dios no le agradas. Porque a Dios le agrada la gente que confía en Él y se mueve en fe. Un día nosotros oramos con fe, creyendo, y Dios sigue añadiendo, y Dios sigue añadiendo. Estamos orando por los levitas, por los músicos, y sé que Dios ya, estamos orando por los levitas, por los músicos, y sé que Dios ya los va a añadir. Sé que los músicos ya están. Ya. Porque nosotros, los que creemos en Cristo, no miramos con nuestros ojos naturales, miramos con nuestros ojos espirituales. Los va a añadir. Sé que los músicos ya están. Ya. Porque nosotros, los que creemos en Cristo, no miramos con nuestros ojos naturales, miramos con nuestros ojos espirituales, que solamente se producen a través de la fe. Tal vez no termine de predicarte en esta tarde, porque es un tema muy extenso y te lo predico todo, nos vamos hasta las 6. Hoy queremos hablar de la fe. Hay dos tipos de fe: la fe muerta y la fe que está viva. La pregunta aquí es: ¿qué tipo de fe tienes? ¿Una fe muerta o una fe viva? Dios me hablaba y me decía: yo quiero otra fe. Yo quiero que mi iglesia posea todo lo que yo les he prometido. Yo creo que la iglesia camine en ese poder en el cual yo les estoy hablando. Hey, yo quiero que hagan los milagros que yo hacía. Así lo dijo Jesús. Mayores cosas ustedes harán. El que cree en mí, estas cosas que yo hago, Él las hará, y aún mayores. Y si lo dice la palabra de Dios, ¿por qué no vamos a orar por el enfermo? ¿Por qué no vamos a visitar a la viuda, a esa que está en escasez? Hey, Eliseo fue y visitó a la viuda y le llevó una palabra y le dijo: hey, prepárate y haz, ve y pide vasijas, porque Dios va a bendecir tu casa. Hey, imagínate que tú llegues a una casa y esa casa esté en pobreza, y tú le digas a esa persona: imagínate que tú llegues a una casa y esa casa esté en pobreza, y tú le digas a esa persona: Dios me dijo que viniera a este lugar porque tiene algo preparado para ti, y le empieces a soltar palabras. Dios me dijo que viniera a este lugar porque tiene algo preparado para ti, y le empieces a soltar palabras, y las cosas comienzan a suceder. ¿Por qué? Porque el poder está en ti. Solamente es cuestión de activarlo. El poder de Dios está en tu boca. La Biblia dice que nuestra boca tiene poder para declarar, para profetizar. Pero ¿por qué muchos no lo hacen? Porque hay una fe muerta. Dicen ser cristianos, pero viven en una fe muerta. Yo cada mañana cuando salgo a trabajar, lo primero que hago es activar mi fe. Lo primero que hago es activar mi fe. Porque si me pongo a ver el Facebook, yo estoy en grupos. Yo soy un Uber. Yo me dedico y estoy en grupos. Y todos los días de la mañana lo primero que escucho es: no hay trabajo. No hay nada de trabajo. Y estoy en grupos. Y todos los días de la mañana lo primero que escucho es: no hay trabajo. No hay nada de trabajo. El jale está bien quemado. Todos empiezan a decir. Y yo me meto en sus grupos. Y cuando empiezo a ver sus comentarios, cierro los grupos y me voy a la fe. Salgo en la mañana y lo primero que hago es orar al Padre. Amén. Señor, dame lo que necesito en este día. Hoy activo mi fe en tu palabra. Tu palabra dice: danos el pan nuestro de cada día. Y activo esa palabra en fe. Y cuando uno dice no hay, yo digo: gracias Dios, porque tengo lo suficiente que tú me has dado de ti. Pero se necesita activar la fe.
La iglesia necesita activar la fe. Hay dos tipos de fe, la fe muerta y la fe viva. ¿Cuál tienes tú? ¿Cuál tienes tú? Pregúntate, ¿cuál tengo yo? La viva. Sabemos y entendemos que una fe muerta es una persona que no produce. Una persona que no produce. Hay dos tipos de fe, la fe muerta y la fe viva. ¿Cuál tienes tú? ¿Cuál tienes tú? Pregúntate, ¿cuál tengo yo? La viva. Sabemos y entendemos que una fe muerta es una persona que no produce. Una persona que no produce. Un muerto no puede hacer nada. Y no puede hacer nada. Si tú encuentras un muerto y le dices, hey, levántate y ponte a orar, se va a hacer nada. Ya está muerto, ya es un espíritu muerto. La fe es igual. Una persona que dejó de creer en Dios tiene una fe muerta. Una persona que dejó de confiar en Dios tiene una fe muerta. Y ya no puede producir nada. ¿Y qué para una persona así? En las iglesias hay muchas personas así. Una persona que dejó de confiar en Dios tiene una fe muerta. Y ya no puede producir nada. ¿Y qué para una persona así? En las iglesias hay muchas personas así. Tienen una fe muerta. Son esas personas que pasándose o culpando a los demás de lo que les pasa. Eso es una fe muerta. Esa persona, te voy a dar ejemplos. Siempre en su boca está el no puedo, no lo creo, no lo lograré, es para mí. O el que culpa a alguien de lo que le pasa. Siempre tiene algo que decir en el cual no puede avanzar. Pero ¿qué es lo que pasó en esa persona? ¿Pero por qué hay personas así? ¿Pero por qué hay personas así? ¿O qué es lo que pasó para tener una fe muerta? La palabra de Dios dice en Romanos 10:17. ¿Tienes tu Biblia? Abre tu Biblia. A mí me gusta que traiga la gente la Biblia, te lo vuelvo a repetir, porque se empiezan a familiarizar con la escritura. ¿Romanos qué? Romanos 10:17. ¿Sabes por qué me gusta a mí más que traigas la Biblia? Porque así entiendo yo que no te estás distrayendo en otra cosa y que estás poniendo atención. Nueva traducción viviente. Nomás déjame la busco en la nueva traducción viviente. Aquí está. Yo la tengo señalada, la nueva traducción viviente. Es una interpretación que a mí me gusta bastante. Dice, así que la fe viene por el oír. Es decir, oír la buena noticia acerca de Cristo. Otra vez. Así que la fe viene por el oír. El oír la buena noticia de Cristo. Aquí me da dos cosas. Y me dice que la fe. Aquí me da dos cosas. Y me dice que la fe viene por el oír. Por el oír. O sea, es muy importante. Me dice que la fe viene por el oír. Por el oír. O sea, es muy importante. Una persona que tiene una fe muerta es que de escuchar. Una persona que tiene una fe muerta es que de escuchar, dejó de escuchar la buena noticia de Cristo. Es porque esa persona le prestó el oído a cosas que no debe escuchar. Un día nos invitaron a orar por una persona y fuimos a orar, yo y el apóstol, yo y mi apóstol Jairo. Él me invitó, me dijo, vamos, quiero ir a orar por una persona que está pasando por una situación difícil. Su negocio se había separado de su esposo, su negocio se le estaba cayendo. Fuimos a orar. Y cuando llegamos a ese lugar, yo la empecé a escuchar y empecé a escuchar la queja. Y yo dije, aquí hay una fe muerta. Pero dejé a mi apóstol.
Y cuando llegamos a ese lugar, yo la empecé a escuchar y empecé a escuchar la queja. Y yo dije, aquí hay una fe muerta. Pero dejé a mi apóstol que estuviera hablando con ella y yo seguía atento escuchando. Hubo un tiempo en el que mi apóstol me dijo, Alberto, ¿tienes algo que decir? Y a mí cuando me dan la palabra, siempre le pregunto a Dios qué decir. Le digo sí. Y comienzo a platicar con la muchacha, señora. Y yo le digo, el Espíritu me dijo esto para ti. Y mi apóstol que estuviera hablando con ella y yo seguía atento escuchando. Hubo un tiempo en el que mi apóstol me dijo, Alberto, ¿tienes algo que decir? Y a mí cuando me dan la palabra, siempre le pregunto a Dios qué decir. Le digo sí. Y comienzo a platicar con la muchacha, señora. Y yo le digo, el Espíritu me dijo esto para ti. Que no le prestes el oído a las malas conversaciones. Y luego me dijo, y tengo esta palabra para ti, le dije. Deuteronomio 28:1. ¿Qué dice Deuteronomio 28:1? ¿Lo tiene alguien? 28:1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y para poner por obra todos sus mandamientos, que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Aleluya. ¿Pero qué dice? Acontecerá, ¿sí qué? Si oyeres. ¿La voz de quién? De Jehová tu Dios. ¿La fe cómo viene? Por el oír. ¿La fe cómo viene? Por el oír. El oír la palabra de Dios. Aquí está hablando de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Pero te dice que es necesario que ¿qué? Que le prestes tu oído. ¿Cómo muere una fe? Dejando de escuchar la palabra de Dios. Cuando tú dejas de prestarle el oído al Señor, llevas a tener una fe muerta. Prepárate, llevas a tener una fe muerta. Prepárate para entrar a una fe muerta. Pero cuando tú le prestas el oído a la palabra de Dios, a lo que escuchas, prepárate para recibir lo que pides. Prepárate para recibir las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Prepárate para entrar a una fe muerta. Pero cuando tú le prestas el oído a la palabra de Dios, a lo que escuchas, prepárate para recibir lo que pides. Prepárate para recibir las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque aquí hay dos cosas. Hay obediencia y hay fe para escuchar la voz de Dios. Entonces, eso es lo que pasa en unas personas. ¿Por qué se les muere la fe? ¿Por qué se les muere la fe? Porque han dejado de prestar el oído al Señor. ¿Por qué se muere la fe? Porque has dejado de orar. Porque has dejado de tener intimidad con Dios. Cuando tú tienes intimidad con el Padre, tú tienes revelación de lo que Dios quiere hacer contigo. Hey, cuando tú vas a tener intimidad con Dios te dice lo que va a hacer en tu vida. Dios te muestra el propósito que Dios tiene para ti. Hay gente que no conoce ni el propósito. Cuando tú tienes intimidad con el Padre, tú tienes revelación de lo que Dios quiere hacer contigo. Hey, cuando tú vas a tener intimidad con Dios te dice lo que va a hacer en tu vida. Dios te muestra el propósito que Dios tiene para ti. Hay gente que no conoce ni el propósito de Dios en su vida. Hay gente que no conoce ni el ministerio por el cual Dios lo está llamando. Levanta la fe. Pon en práctica la fe.
La fe viene por el oír la buena noticia de Cristo. Hey. Cuando la enfermedad venga a tu vida, no le prestes tu oído a aquellas personas que te traen malas noticias en base a tu enfermedad. Porque hay gente que de repente les dice, bueno, mira, te voy a decir algo. Por ejemplo, un ejemplo de mi esposa. Hace días estaba enfermo. Fue y hizo unos exámenes, análisis, y le dijeron que tenía algo aquí, ¿no? En el hígado. En el hígado. Riñón, colesterol, alto, demás. Pero te aparecían cositas ahí que tal vez decían que podía haber sido como cáncer o algo así, ¿no? En el hígado. Y le dijeron. Y ella me pregunta, y yo, hey, eso es lo que dicen los resultados. Y ella me pregunta, y yo, hey, eso es lo que dicen los resultados. Pero ¿qué dice Dios? Hey, la enfermedad llegó, sí llegó la enfermedad. Pero ¿qué dice Dios? Ya lo limpió, ya de la cara. Dice la palabra de Dios que por sus llagas hemos sido sanos. Entonces tú decides. Pero ¿qué dice Dios? Hey, la enfermedad llegó, sí llegó la enfermedad. Pero ¿qué dice Dios? Ya lo limpió, ya de la cara. Dice la palabra de Dios que por sus llagas hemos sido sanos. Entonces tú decides a quién prestarlo, a la enfermedad que te va a llevar a una fe muerta, prestarlo a la enfermedad que te va a llevar a una fe muerta, prestarlo a la enfermedad que te va a llevar a una fe muerta, o a la palabra de Dios que te va a llevar a una fe viva. ¿A qué le prestas el oído? Hey, es que mi casa está perdida, mis hijos están perdidos. ¿A qué le vas a prestar tu oído? La palabra de Dios dice, cree en el Señor Jesús. La palabra de Dios dice, cree en el Señor Jesús y tu casa será sana y salva, o a lo que miras por tus ojos naturales. A mí me gustó el testimonio de Jos Morales, el de Miel San Marcos. Miras ahora a Jos Morales, él es simplemente un hijo de Dios por fe, porque dice que Jos Morales era un alcohólico. Y dice que cada que él llegaba a su casa, su papá lo único que hacía era golpearlo y maldecirlo. Pero dice que un día le llegó la revelación a su papá y dijo, hey, cuando lo mires venir, ya no le llames borracho, ya no le llames alcohólico, ya no le llames bueno para nada. Activa la fe y comienza a decir, él es un profeta de Dios, él es una amiga de Dios. Y mira lo que Dios hizo ahora en él. Mira lo que Dios hizo ahora en él. Dios hizo ahora en él. Mira lo que Dios hizo ahora en él. Un gran compositor de música, un gran artista, un gran adorador, un gran salmista. Dios hizo ahora en él. Mira lo que Dios hizo ahora en él. Un gran compositor de música, un gran artista, un gran adorador, un gran salmista. ¿Qué le vas a declarar a tus hijos? ¿Qué le vas a profetizar a tus hijos? Activando la fe es el tema de hoy. Y yo sé que Dios tenía este tema preparado, porque muchos vamos a activar la fe. Gloria a Dios, aleluya. Que si hay poder en la fe, claro que hay poder. Si hay poder en tu boca, claro que hay poder en tu boca. Aleluya. A mí me gusta mucho hablar de este tema. Te digo, es tan largo y extenso que a lo mejor no voy a poder terminar. O sea, que para tener una fe viva y no muerta, depende de qué escuchas. Depende del problema. Cuando yo llegué aquí a Monterrey, yo lo recuerdo bien, llegué con eso del 2010 por ahí. Las cosas estaban bien tremendas aquí en Monterrey. Y yo llegué a conocer Monterrey a lo que es ahorita. Yo cuando me fui de aquí, de México, yo recuerdo que lo que eran ni Leones, ni Gonzalitos estaban como ahorita, ni Constitución, nada. Juárez no existían en el mapa. Estoy hablando que eso es desde el 98 más o menos. Y cuando yo me voy y regreso para acá, lo que me encuentro
es palabras negativas. Me pongo a trabajar en el carro, comienzo a producir y lo primero que me dicen: ten cuidado, mira de andas, allá están matando, están los balazos y todo eso. Pero yo siempre activaba la fe en el Hijo de Dios, que dice que aunque en valle de sombra de muerte no temeré, porque Jehová está conmigo. Jehová está conmigo. Así que tú no debes de tener miedo a lo que se venga, así que tú no debes de tener miedo a lo que se venga, a lo que el enemigo quiere atacarte. Tú debes de tener la confianza y la seguridad en el Hijo de Dios. Ángeles hay alrededor de ti que te a lo que el enemigo quiere atacarte. Tú debes de tener la confianza y la seguridad en el Hijo de Dios. Ángeles hay alrededor. Gloria, gloria. Si alimentas tu corazón de palabras productivas, tendrás una fe viva. Si alimentas tu corazón de la palabra de Dios, tu corazón, dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que hay en ti es lo que vas a expresar, lo que vas a... Dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que hay en ti es lo que vas a expresar, lo que vas a decir. Hey, si en tu corazón hay odio al Señor, todo el tiempo lo que vas a decir. Hey, si en tu corazón hay odio al Señor, todo el tiempo vas a pasar maldiciendo a la gente. Pero si en tu corazón hay palabra de Dios, todo el tiempo vas a declarar bendición aún sobre tus enemigos. Es difícil. La palabra de Dios nos enseña que el justo por fe vivirá. Romanos 1:17, si lo tiene, sáquelo. Me voy a ir un poquito, 17, si lo tiene, sáquelo. Me voy a ir un poquito rápido. Romanos 1:7. 7 o 17. Romanos 1:17. Si lo tiene, sáquelo. Me voy a ir un poquito rápido. Romanos 1:7. 7 o 17. Romanos 1:17. Déjamelo buscar. Romanos. ¿Ya lo tiene Daniela? Sí, pero quiero buscarlo. Aquí está, en esta versión. Romanos 1:17 dice: pues el Evangelio nos muestra de qué manera Dios nos hace justos. Es por fe, de principio a fin. Otra vez, va de nuevo. El Evangelio nos muestra de qué manera Dios nos hace justos. Y luego dice: es por fe, de principio a fin. Hey, desde la creación de los cielos a la tierra, todo fue hecho por fe. Tú no vas a obtener otra cosa si no lo haces por fe. De principio a fin, todo es por fe. Todo fue hecho por fe. Tú no vas a obtener otra cosa si no lo haces por fe. De principio a fin, todo es por fe. ¿Por qué dice de principio a fin? Porque si crees que Cristo vino a morir por ti, que Cristo va a venir por ti. Porque si crees que Cristo murió en la cruz por ti y Él dijo que iba a regresar, por fe estás esperando la venida de Jesús. Por fe estás permaneciendo en las cosas de Él. Por fe te estás esforzando para su venida. Por fe estás creyendo que te vas a ir al cielo juntamente con Cristo. Todo es de principio a fin por fe. Todo es de principio a fin. Y yo quiero hablarle a la iglesia en base a eso. Todo lo vas a lograr en base a fe. Dice, así lo dicen las escrituras. Dice, el justo por la fe vivirá. Hey, no vas a vivir por ser cristiano, vas a vivir por ser justo.
y por fe. Por fe. Por fe. Dice, el justo por la fe vivirá. Hey, no vas a vivir por ser cristiano, vas a vivir por ser justo y por fe. Por fe. Por fe. Tal vez hoy no tengas nada en casa que comer, pero ten fe que Dios va a mandar a sus ángeles a llevarte lo que necesitas. Hey, si mandó un cuervo a alimentar a Elías, que no vaya a alimentarte a ti. Hey, si la Biblia dice que Él tiene cuidado de las aves, ¿cuánto más de sus hijos? ¿Tienes fe? ¿Crees que Dios lo puede hacer? Amén, 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 así es. Cree en Dios. Cree a Dios. Mi pregunta es, ¿qué tipo de fe está en ti? ¿Una fe muerta o una fe viva? Santiago 2.26. Híjole, no voy a acabar, pero bueno. Santiago 2.26. Aquí voy. Lucas, Reyes. Santiago 2.26. Dice, porque como el cuerpo, híjole, esta palabra está tremenda, quiero que me pongas atención. Dice, porque como el cuerpo sin espíritu está. Otra vez, tu cuerpo no puede tener vida si no hay un espíritu dentro de ti. Si el espíritu sale, tu cuerpo se muere. Si el espíritu que Dios ha puesto en ti sale, tu cuerpo muere. Tú no puedes vivir sin el cuerpo no puede vivir sin el espíritu. Los dos se necesitan para que un alma tenga vida sobre la tierra. ¿Sí? Entonces dice aquí, como el cuerpo, dice, porque el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. La fe sin obras está muerta. Tú tienes que poner en acción la fe. Yo te lo acabo de explicar. Yo en la mañana me levanto y escucho que no hay trabajo, que no hay esto, que no hay nada, que está muy feo el trabajo, pero yo activo mi fe, orando a Dios, voy a la presencia de Dios, orando a Dios, voy a la presencia de Dios y le digo al Señor, Señor, bendice mis horas laborales, bendice lo que hago, lo que realizo, porque así lo dice tu palabra, que tú dices todo lo que mis manos tocan prosperan. ¿Sí? Te parecerá ridículo, pero me levanto en la mañana y unjo mi celular, porque aquí tengo la aplicación, porque aquí traigo mi cuenta de banco, la unjo para que Dios provee lo que necesito en el día. Porque aquí traigo mi cuenta de banco, la unjo para que Dios provee lo que necesito en el día. ¿Sí? Y acabando de orar en fe, la acciono. Porque ¿de qué me sirve a mí que ore yo por mi día de trabajo, por mi día laboral, para que Dios traiga a los clientes y no salga a trabajar? Allí tengo una fe muerta, porque solamente estoy orando, pero no la estoy accionando. Así hay muchos en la iglesia, que Dios quiere usar sus manos, que Dios quiere usarlos para sanar, para elevar, pero no quieren salir a los lugares a donde está la necesidad. No quieren ir a esos lugares. ¿Cómo vas a accionar tu fe? Hubo un hermano que un día nos dijo, a mí tráemelos aquí, yo voy a estar aquí abajito del techo. Ah, sí, agua de Jamaica, ¿cómo la quieres? No querían salir a evangelizar, no querían ir a los hospitales. Tenían el don de sanidad, pero no lo ponían en práctica. Tenían fe en que Jesús podía sanar, pero nunca querían poner en práctica, nunca querían activar el don. Y la fe sin obras es una fe muerta. Dios quiere bendecirte en todas las áreas. Él dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Métele a tu trabajo y luego acciona. Métele fe a tu vida.
nueva vida en Cristo, yo quiero ser diferente. Hey, decláralo. Ora a Dios, profetízate tú mismo, pero acciona. Profetízate tú mismo, pero acciona. Vamos a así, ya de hacer lo que hacías antes, ya no vayas a los lugares que ibas antes. Y verás que la fe que tienes en el Hijo de Dios va a producir un fruto bueno en ti. Amén. Gloria a Dios. La fe tiene acompañada por acción. Yo quiero que tú tomes esta palabra. Quiero que te levantes en fe. Ya no quiero que pienses que eres una persona que no lo puede lograr, que eres una persona que nunca va a poder alcanzar nada. Quiero que entiendas que en Cristo Jesús todas cosas son posibles, que solamente te levantes en fe creyendo en el Hijo de Dios y que acciones y comiences a tener la vida que Cristo tiene para ti. Amén, amén. Para poder obtener cada promesa de Dios necesitamos accionar nuestra fe. Que cuando nosotros nos dijeron de este lugar, nosotros comenzamos a accionar nuestra fe. Nosotros comenzamos a creer lo que Dios iba a hacer. Comenzamos a buscar lugares donde rentar hasta que llegó este lugar. Dios lo hizo porque hubo una promesa dada que nos dieron. Alguien nos profetizó y nosotros creímos en la palabra que el profeta nos dijo. Y comenzamos a movernos en fe. Comenzamos a creerle a Dios. Dios lo hizo porque hubo una promesa dada que nos dieron. Alguien nos profetizó y nosotros creímos en la palabra que el profeta nos dijo. Y comenzamos a movernos en fe. Comenzamos a creerle a Dios. La persona que le cree, aquella persona que cree en Él. Prepárate para creerle a Dios. Hay gente que puede creer que Dios le puede bendecir con 8, pero no cree que le puede bendecir con un BMW. Hay personas que creen que Dios les puede dar una casa de cartón, pero no creen que les puede dar una residencia en la carretera nacional. ¿Por qué? ¿Por qué? Si para Dios es igual sanar a una persona que tiene gripe que sanar a una persona que tiene cáncer. El poder de Dios es el mismo. No se trata de ti, sino se trata de Él. No se trata de lo que tú hagas, sino de lo que salga de Él. Por eso, para poder obtener cada promesa de Dios necesitamos sacar nuestra fe. Mira, qué tremendo. Abraham, cuando iba camino a sacrificar a su hijo, le creyó a Dios que Él proveería el cordero y el Señor le pidió lo que necesitaba. Qué tremendo, ¿verdad? A veces hay cosas que Dios te va a pedir y tal vez te va a doler dejarlas, pero Dios lo que va a hacer es probar tu fe. Lo que Dios estaba haciendo Abraham era probar la fe de Abraham. Hey, imagínate que venga y diga: dame a mi hijo que lo quiero en sacrificio, y que tú tengas que subir para matarlo en sacrificio. Yo te aseguro que muchos de nosotros de aquí diríamos: Dios no me está hablando, nos vemos. ¿Sí o no? Pero ¿qué es lo que tenía Abraham? Abraham tenía fe. Abraham confiaba en lo que Dios le había dicho. ¿Qué le había dicho Dios? Confiaba en lo que Dios le había dicho. ¿Qué le había dicho Dios? Dije: te daré descendencia. Y Isaac era la promesa que le había dado Dios a Abraham. Entonces Abraham estaba seguro. Dije: te daré descendencia. Y Isaac era la promesa que le había dado Dios a Abraham. Entonces Abraham estaba seguro que lo que Dios le había dado no se lo podía quitar. Lo que Dios le había dado no se lo podía quitar. Pero tenía que ser probada la fe de Abraham. Tenía que ser probada la obediencia de Abraham. Y dice que cuando van camino al sacrificio, Dios le dijo a Abraham: he visto tu fidelidad. ¿Y sabes qué es lo que dice? Dice que Abraham fue el amigo de Dios. Lo consideró el amigo de Dios. Amén, amén.
¿Quieres ser amigo de Dios? Obedece cuando Dios te dijo que sea. Acciona la fe. Te dijo que sea. Acciona la fe. Hey, aunque digas es que no puedo porque está muy difícil, acciona la fe. Dios va a proveer lo que necesitas para que lo puedas lograr. Dios te ha dicho que eres evangelista, Dios te ha dicho que eres pastor, Dios te ha dicho que eres profeta. Comienza a accionar esa palabra que Dios te ha dicho. Es que no puedo hablar, no te preocupes. Dios va a llenar la palabra, Dios va a poner la palabra, Dios va a poner la palabra en tu boca. Amén. Pero se llegó el tiempo de accionar nuestra fe. Se llegó el tiempo de creerle a Dios. Dios va a poner la palabra en tu boca. Pero se llegó el tiempo de accionar nuestra fe. Se llegó el tiempo de creerle a Dios. La fe y la obediencia, acción trae bendición. Es tiempo de accionar nuestra fe. Rápido nos vamos. Segunda de Reyes 5:9. Segunda de Reyes 5:9. Dice la palabra de Reyes 5:9 al 14. Yo estoy leyendo la Nueva Traducción. Dice: entonces Naamán fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo. Pero Eliseo le mandó decir mediante un mensajero: ve y lávate 7 veces en el río Jordán. El río Jordán era un río muy sucio y cochino. ¿Sí? Dice: ve y lávate 7 veces en el río Jordán. Entonces tu piel quedará restaurada. Era una persona que tenía lepra. Dice: y le sanará la lepra. Naamán se enojó mucho y se fue muy ofendido. Yo creí que el profeta iba a salir a recibirme, dijo. Esperaba que él moviera su mano sobre la lepra y invocara el nombre del Señor su Dios y me sanara. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar no son mejores que cualquier río de Israel? ¿Por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? Así que Naamán, ¿por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? Así que Naamán dio media vuelta y salió enfurecido. Escucha, hay cosas que a veces Dios te va a decir que hagas y tal vez te vas a enojar, tal vez te va a molestar. ¿Y por qué yo? ¿Sí? Pero mira lo que dice. Y dice: sus oficiales trataron de hacerle entrar en razón y le dijeron: Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, ¿usted no lo habría hecho? Así que en verdad debería obedecerlo cuando sencillamente le dice: ve y lávate y curarás. Entonces bajó al río Jordán y se sumergió 7 veces, tal y como el hombre de Dios le había indicado, y su piel quedó tan sana como la de un niño y se curó. ¿Qué es lo que hizo Naamán? Primero había negación. Tal vez a veces Dios te pide que hagas cosas y tú te niegas a hacerlas. Hey, y cuando Dios te pide algo, no creas que te pide para quitarte, te pide para bendecirte. Te quiere enseñar. Hay cosas que Dios te va a decir: no es por allá, hijita, es por acá. No, pero es que este camino ya me lo sé, no me importa, yo te quiero mandar por acá. Naamán decía: ¿por qué sumergirme en un río que está tan sucio como es el Jordán, pudiéndome sumergir en un río que está limpio? Hey, no era para donde tú querías ir, era para donde Dios te quería indicar. Era para donde el profeta te quería indicar. Había una fe muerta en Naamán. Era para donde Dios te quería indicar. Era para donde el profeta te quería indicar. Había una fe muerta en Naamán. No creía en la palabra que el profeta le había dicho. Pero los criados fueron los que activaron la fe de él y le dijeron: solamente haz caso y obedece. Una vez más, solamente haz caso y obedece. Porque la fe se obedece, no se cuestiona. A Dios tú no lo cuestionas, a Dios se le obedece. Otra vez, a Dios no se le cuestiona, a Dios se le obedece. Si Dios dice: no es por allí, no es por allí, no vayas. Pero si Dios dice: es aquí, es aquí, sumérgete allí, sumérgete en el río allí, sumérgete en las aguas de Dios allí, y vas a comenzar a ver cómo Dios va a comenzar a sanar, vas a ver cómo Dios va a comenzar a quitar esa lepra, vas a ver cómo Dios va a comenzar a quitar ese cáncer.
cáncer, vas a ver cómo Dios va a comenzar a quitar ese problema, porque Dios dijo, es aquí donde quiero bendecirte, es aquí donde quiero que te sumerjas, es aquí, es en este lugar donde yo quiero usarte. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Poderoso eres Dios! ¡Poderoso eres Dios! ¡Poderoso eres Dios! No trata de donde tú quieras, se trata de donde Él diga, no se trata de donde tú vayas, se trata de donde Él te mande. La fe si no es muerta. ¡Aleluya! ¡Poderoso! ¡Poderoso! Otro ejemplo, Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 3. Poderoso eres, Dios. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 3, dice: entonces Eliseo le dijo, pídele a tus amigos y vecinos que te presten todas las jarras vacías que puedan. Luego ve a tu casa con tus hijos y cierra la puerta. ¿Qué le dijo? Le dio una indicación. Pide vasijas. Le dijo, y cuando las tengas, enciérrate en tu casa con tus hijos. Cuando Dios bendice, bendice a ti y a toda tu familia, a toda tu generación. Escucha, con tus hijos. Cuando Dios bendice, bendice a ti y a toda tu familia, a toda tu generación. Escucha, le está diciendo a esta mujer, quiero bendecir tu casa, ve y pide vasijas porque va a haber aceite en tu casa. Pero cuando tengas las vasijas, enciérrate en tu casa porque quiero bendecir a ti y a tus hijos. Esta mujer dice que era la esposa de un profeta Eliseo, de los que caminaban Eliseo, pero lo había dejado endeudado. Caminaban Eliseo, pero lo había dejado endeudado. Lo había dejado endeudado. Y dice la escritura que a los que ella les debía iban por los hijos de ella para tomarlos como esclavos. Tal vez el diablo quiera tomar tu familia como esclavo, tal vez el diablo quiera tomar tus hijos como esclavo, pero Dios dice, enciérrate en tu cuarto. Y dice que cuando la mujer se encerró y hizo lo que el profeta le dijo, y el aceite comenzó a descender, comenzó a llenar las vasijas, y con ese aceite con el cual ella obtuvo, pagó su deuda y vivió toda su generación. O sea, que la bendición de Dios fue tan suficiente que marcó la generación de los hijos de esa mujer. Y dice que nunca más hubo escasez, nunca más hubo pobreza, porque hubo obediencia a la voz de Dios y por a la voz de Dios, y por cuanto la mujer activó su fe. Gloria, gloria. Lucas, con porque no voy a terminar. Es mucho lo que tengo que decirte. A la vez, lo voy repartiendo en 2 días. Así que te voy a dejar como las películas que miras en Netflix o las series que miras en Netflix. Acabó la serie y dices, ay, ¿cuándo? Hasta el otro lunes. Bueno, hasta el viernes vamos a seguir dando esto. En Lucas 5:4. Lucas 5:4 al 6. Cuando terminó de hablar, le dijo, Simón, ahora las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, una fe negativa la que tenía Pedro en ese momento. Dice, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero después se le activa la fe a Pedro, porque Pedro sabía que era el maestro que le estaba hablando. Pedro sabía que era Jesús que le estaba ordenando. Y dice aquí, hemos toda la noche pescado, pero si tú dices, echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenan de tantos peces, comenzaron a romperse. Yo hoy te digo en nombre de Jesús, tal vez tú has echado las redes,
Tal vez has intentado pescar, tal vez tú has intentado mucho tiempo orando por tu familia para que tu familia sea salva. Tal vez tú has intentado mucho tiempo tu vida sea cambiada, tener un cambio diferente, y ha habido cansancio, ha habido tristeza, ha habido dolor. Pedro estaba cansado porque no pescaba nada, y Pedro era un especialista en la pesca, pero él no pescaba nada. Pero cuando Jesús llegó y le dijo, echa otra vez las redes hacia el otro lado, Pedro, echa otra vez, dice que la fe de Pedro se activó y la fe de Pedro creyó. Hoy te digo, en el nombre de Jesús, vuelve a tirar la red, vuelve a tirar la red, vuelve a aventarla nuevamente. Orando por tu esposo, estás orando por tus hijos, vuelve a tirar la red nuevamente. No dejes de orar, tira la red, pero ahora tira la red bajo la ordenanza de Jesús. Dice, nuevamente lo vas a lograr, vas a pescar, va a haber pesca, va a haber pesca, va a haber pesca. Nosotros por mucho tiempo anduvimos por muchos lados predicando palabra, y yo le decía, Señor, nosotros no miramos nada, no va nada en los lugares a los que vamos. Y Dios decía, vuelve, no va nada en los lugares a los que vamos. Y Dios decía, vuelve a tirar, porque algo va a suceder, vuelve a tirar. Y día y la hora llegó en el que Dios comenzó manos, en el que Dios comenzó a ungir nuestra vida, y los milagros comenzaron a suceder, y las cosas comenzaron a pasar. Por eso yo vengo a decirte en el nombre de Jesús, no te canses, vuelve a tirar la fe, pero tira la red conforme a la fe que es en Cristo. Tira la fe conforme a la palabra de Dios. Cada que ores por tus hijos, cada que ores por familia, tira la red con la palabra. La palabra es el anzuelo, la palabra es el anzuelo, y ellos van a morder el anzuelo, Mejor pesca que nunca has visto, tiene la mejor respuesta que nunca has visto, tiene la respuesta del Padre, tiene la respuesta del Padre, tiene la respuesta del Padre. Prepárate para levantar una gran pesca, prepárate. Aleluya. Hemos entendido que la fe viene por oír la palabra, y la palabra nos enseña que todo lo puedo en Cristo. La palabra nos enseña que por fe viviremos. Aleluya, ponte de pie. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a dar. Aleluya. Si hay una necesidad que tú quieres que oremos por ti, ven acá al frente si tienes una necesidad. Yo creo que Dios va a activar la fe del otro.